Y aquí estamos nosotros para comenzar una nueva edición de La Calecita Streaming. Aquí estamos en vivo en el 12 TV para acompañarlos en esta noche, en la semana del bloqueo atmosférico, en la semana de este calor que nadie esperaba y que de pronto nos acompaña en el comienzo del mes de abril, y en la Semana Santa, justamente, ¿no? En esta semana tan particular, casi que no agarramos ritmo, ¿no? Empezamos una semana y otra vez dos de feriado, otra semana y otra vez dos de feriado. Bueno, después de esta ya hay que ponerse a trabajar en serio. Después de esta ya estamos y hay que darle durante algunos días. Algunos ya marcan en la agenda qué día cae 1 de mayo, como para empezar a ver si es fin de semana largo o no. Pero bueno, lo cierto es que estamos en vivo, aquí estamos arrancando un nuevo programa de La Calecita Streaming y los estamos acompañando, como les decía antes, en una semana especial como la Semana Santa, y por ahí va a ir nuestro contenido. Fede, ¿cómo andás? Hola Nacho, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Buenas noches. Somos nosotros dos, Sí, hoy sí. por ahora, ¿no? Por ahora, puede Parece. aparecer Freddy en cualquier momento. Puede dar una vuelta Sí. Freddy en cualquier Hoy momento. sería Freddy nuestro movilero, lo que tiene el lagarto, Claro, lo que tiene Seguimos, exactamente. todo. Bueno, podemos llegar a tener un Freddy movilero de la Hoy la Calecita. Calecita tiene móvil. Exactamente. Y Vamos. relacionado a esto, a la temática que vamos a hablar. Crucemos los dedos, Que esperemos. salga Está todo en un bien. lugar en donde por ahí las señales no son las Ah, mejores. claro, Entonces, claro. bueno, esperemos que pueda estar con nosotros. No, y bueno, esto que decías recién, ¿no? El calor y la humedad. Es como si estuviéramos haciendo el streaming en enero. Algo así. Sí, algo un así, 12, sí, un sí. 15 de enero, Sí, sí, una sí, cosa sí. así. Y bueno, arranca el año, aparentemente la semana que viene, ya con no más No, feriados. siempre Bueno, se dice, viste, marzo arranca el año, pero Bueno. marzo metió feriado y feriado. Bueno, los próximos ya son abril. y hoy estamos terminando marzo, que fue larguísimo. Larguísimo, sí, larguísimo. sí, muy largo. Pero bueno, Semana Santa es lo que estamos también a las puertas de vivir, como siempre, con tantas tradiciones que tiene Ujú. para la fe católica, muchos viviéndolo justamente desde ese lado, con las visitas a la iglesia, empezando el Domingo de Ramos el domingo pasado, yendo también a todas las celebraciones de la iglesia, que suelen ser muchas y muy lindas a lo largo de toda esta semana. Algunos otros lo ven directamente desde el lado del huevo de Pascua, Exactamente, y nada de más. qué vamos a comer. Sí, Ya sí, sí. hasta con esto de las condiciones del tiempo ya se preguntaban, casi como en Navidad, de nuevo, mesa afuera, mesa adentro, ya era la duda del domingo, ¿no? Las empanadas de vigilia por También, ahora, y también. el domingo sí, bueno, alguna otra comida Aparentemente especial. el domingo cambia, el domingo va a Sí, estar sí, más, sí, más sí, fresco. más fresquito, Así más que los que fresquito. estaban preocupados por si vamos a comer algo muy calórico y vamos a transpirar, no, aparentemente el domingo las condiciones van a ser justas. Bien, bueno, y mesa afuera entonces. Domingo metemos, ¿no? Mesa Me adentro. parece que... Mitad y mitad, que tenga techo, pero que no o esté. ruedita la Claro. mesa, y voy a hacer la meté adentro y se acabó. Entrá y salís con la Se mesa. acabó la historia. Este, Bueno, nosotros vamos a ir un poco por ese Nosotros lado sí, también, ¿no? y vamos a recorrer nosotros hoy aquí algunas iglesias que tienen que ver con la historia, por supuesto, de la ciudad, con la arquitectura y algunas cuestiones que nos gusta contar. Y vamos a hacer participar a la gente en esto que decías vos recién, de que cada uno le va dando el tinte que mejor le parece o que mejor siente en la Semana Santa. Bueno, en esa famosa recorrida por las 7 iglesias que se va haciendo durante el jueves, el viernes, bueno, que la gente nos cuente, que nos escriba. De paso vamos dando el número 351, volvemos a nuestro número Volvemos al habitual, número de al número de la siempre, sí. Calecita, 351 6 201 206, que nos manden su WhatsApp allí, o a través de YouTube, que nos digan cuando ellos salían. Puede ser aquí en Córdoba, puede ser en el interior, lógicamente, y en otros países también nos ven. Bueno, cuando ellos hacían la recorrida por las 7 iglesias, ¿cuál era la que les gustaba? ¿Cuál era la que decía, bueno, quiero llegar a esta? Esta no me gusta tanto, esta me parece aburrida, esta me parece lejos. Bueno, ¿cuál era la que más le gustaba Bien. a la gente de esta recorrida de 7 iglesias? Y después hacemos un ranking a ver cuál de esas gana. 7 ¿Bien? iglesias que habitualmente se visita el Jueves Santo, Ujú. el día Viernes Santo es el día del Vía Crucis, digamos, tradicional Claro. Vía Crucis, que este año se va a repetir nuevamente en Córdoba, ya creo que 20 y 30 del día viernes. Viernes. Y tiene que ver lo de las 7 iglesias con seguir un acto que Jesús llevó adelante, digamos, Claro. la visita de 7 templos. Exactamente. Por eso es que la tradición de la fe católica repite también Respeta, claro. esto, ¿no? Bueno, antes de empezar, quiero agradecerles, bueno, en nombre de los dos, a los dos grupos que el domingo 15 15 y y 29. el domingo 29 de marzo nos acompañaron a la cumbre en 2 viajes que salieron hermosísimos, espectaculares en Villa Arte, el lugar donde comimos, que pudimos recorrerlo, conocer la historia de ese lugar.
todas las funciones que fue desarrollando. Y en el Chalet Minetti, Exacto. a Gustavo Gijena, a Jorge Betoli, Betoli. quienes tan generosamente, durante 2 horas, pudimos recorrer desde la Estatua del Ingreso, los jardines, el sector donde se cultivaba, la casa propiamente dicha, con un detalle que nosotros comentábamos cuando íbamos al colectivo: es una casa habitada. Exacto. Es una casa en donde habitualmente entra y sale gente, De no es un familia, museo, no es un lugar abierto al público. Así que bueno, agradecerle a todas las personas, a las 88 que nos Exacto. acompañaron en los 2 Y viajes. no fueron más porque era la capacidad que teníamos, ¿no? Claro, esa era la posibilidad que teníamos en el lugar donde íbamos a comer. Pero y que ¿qué novedad tenemos? para las próximas, Sí. bueno, nos fue tan bien y estuvo tan lindo ese viaje a la cumbre que hay una tercera versión. Exacto. Vamos a hacer un tercer viaje a la cumbre que va a ser el domingo 26 de abril. ¿Sí? El 26 de abril, falta bastante, falta un mes todavía. Repetimos, como en los 2 casos anteriores, 44 lugares. Claro. Esa es la capacidad del colectivo y donde vamos a ir a comer. Así que, aquellos que sabemos que nos han escrito después y decían: uy, me quedé sin lugar, yo quería ir. Bueno, el domingo 26 de abril vamos a repetir por tercera vez el viaje a la cumbre para recorrer. En este caso va a ser el Villard. Exacto. Y la casa, la casa el de paraíso, Mujica Lainez. exactamente, de Manuel Mujica Lainez, otro lugar increíble. Exacto, de las obras que hizo el arquitecto Leon Durch, allí francés que se instaló a trabajar en la zona de la cumbre, con unas casonas maravillosas que hay en toda esa zona de Cruz Chica, Cruz Grande para allá, y ese será uno de los lugares que vamos a visitar el 26 de abril, entonces, que vamos a organizar este nuevo viaje. Y en esta pregunta que hacías recién de las iglesias favoritas, si tuvieras que elegir la tuya... Y, a ver, por una cuestión hasta de pertenencia, de proximidad y de identificación, sería la compañía de Jesús. Uh-huh. Sí, la compañía. ¿Y la tuya? A ver, yo viví muchísimos años de mi vida a vuelta de la iglesia. Primero, a media cuadra de la iglesia de Lourdes, la histórica iglesia del cura Raca. Sí. Después, a 1 cuadra y media de la iglesia también de la zona allá de mi barrio de Villa Argentina. Y así, si uno dice cuál te gusta, me impacta Capuchino. Claro, visualmente. A ver, quizás no es tanto lo que me genera al entrar, como por ahí sí, otras iglesias que uno ha visitado más, conoce más o tiene algún otro sentimiento que te vincula. Claro. Pero el exterior de Capuchino, ver la relación de cada una de las imágenes o escultura o lo que sea que compone esa fachada y que todo tenga un sentido. Exactamente. Es impactante. Sí. Verlo de noche es extraordinario, es una Sí. cosa fenomenal. Por eso creo que fundamentalmente me genera ese impacto, ¿no? ¿Te quedas con Capuchinos? Pero más en lo edilicio. En lo edilicio, claro, bien, exacto, bien. no tanto en las otras, o en las otras. Bueno, el Cole también, el San Antonio, teníamos nuestra capilla del cura Vespiñán y del salesiano arquitecto. El también. mismo de María Auxiliadora. Exactamente, así. Sí, bueno, por ahí sí. Si hago esa diferenciación, lo comparto entre estas que han sido momentos de la vida y la otra que es la que más me impacta de lo visual, ¿no? Bien, bueno, entonces ahí entre Capuchinos y el San Antonio. Sí, podemos ir. Y la compañía tenemos los nuestros. Exacto. Y bueno, vamos a ir viendo qué nos dice la gente con respecto a esto de elegir o de cuál de todas las 7 es la que prefería. Mira, acá dice: buenas noches, muchachos, de nuevo acompañándolos. Solo me perdí el programa anterior. Bueno, y es el único que hicimos hasta ahora, así que estamos arrancando el 2026. Gracias por seguir y por mostrarnos la historia de lugares habituales para muchos de nosotros, nos dice Gustavo desde Altagracia. Hola, genios. Nosotras con mi abuela entrábamos 7 veces a la iglesia, hacíamos el recorrido del Vía Crucis en la iglesia hermosa San José de Alto Alberdi. Ah, claro. Nos dice la de Maestro Vidal y Caseros, donde está el colegio. Ah, claro. Que esa iglesia es del padre, el fundador es el padre Reginaldo Toro, que es el mismo sobre Caseros, pero la del Santo Tomás. Claro. Y quien en realidad da la bendición en el cementerio San Vicente para que comience a funcionar. Bien. Dice: hacíamos San José de Alto Alberdi, Susana de Güemes. Si hay sorteo, mi documento termina en 198.
dice, no nos trasladábamos al centro, no se podía ni se usaba. Ah, mira. Como que hacía... Hay gente que... Claro. La tradición de las 7 veces entrar a la misma iglesia, digamos. Ella, por ejemplo. Claro, para no moverse. Tengamos en cuenta que no hasta hace mucho, el jueves y el viernes santo eran muy fuertes. Sí. Música sacra, vos ponías música y tus padres te decían, baja el volumen, que afuera no está se como salía a la calle. No, nada. Sí, Había totalmente. un respeto mucho mayor. Por eso capaz que ni iban al centro. Era hasta la hace iglesia cerca, ¿no? 35 años. Y menos también. ¿O menos también? Sí, menos también. Sí, por ahí también. Dice, yo me quedo con la iglesia de la Virgen de la Merced, Horacio de Argüello. Bueno, va a ser una de las que vamos a contar la historia en un ratito. Así que Horacio, buenas noches también para vos. A ver, por acá Olga, que manda también. A ver, espera, que nos manda una foto, me parece. Somos nosotros dos, creo. Ah, nos está sacando una foto nosotros. Hola, dice, soy Olga. Argüello de Barrio Ferreira. Olga Argüello de Barrio Ferreira, que también nos está escribiendo y contando por allí también, que nos está viendo, que nos está siguiendo y nos está acompañando a través de esta noche de streaming, de esta noche de la Calecita. ¿Cuál te gustaría empezar a contar, Fede? Con la primera foto que mande Uli. Dale, Uli, vos disponés y arranca uno o el otro, a ver a quién le toca empezar a hablar. El recorrido con la primera foto, ahí vemos cuál es. Tuya. Bueno, mira, es mía y no había mejor comienzo que este. Bueno, iglesia, ¿no? Compañía de Jesús. ¿Por qué pongo? A ver, cada foto va a tener una explicación. En esta la elegí porque se ve la dimensión y la estructura de la Compañía de Jesús, que está ubicada dentro de lo que es la manzana jesuítica, que, bueno, lo hemos contado varias veces, ¿no? Los jesuitas no llegan con Jerónimo Luis de Cabrera, ellos llegan en 1599, unos añitos después de la fundación de la ciudad, se dirigen al cabildo, y en el cabildo van a pedir un damero, una manzana, una cuadrícula, y le otorgan ese lugar en donde hoy está la manzana jesuítica, con la iglesia, con el antiguo rectorado, con el Colegio Montserrat. La primera construcción de la iglesia Compañía de Jesús no es esa que vemos, era una mucho más austera, mucho más simple, y esta es del año 1648. Y había puesto esta foto con la fachada bien vista desde arriba para ver la monumentalidad y haciendo un juego con esto que decías vos, Nacho, recién de los capuchinos. Son como dos iglesias muy emblemáticas y a la vez muy antagónicas, porque los capuchinos, desde el piso hasta la última piecita, cuando se nos pierde la vista hacia arriba, lo que comentabas vos, cada cosa tiene su explicación, claro, y está muy ornamentada. Pasa todo lo contrario con la Compañía de Jesús, es una mole. No nos genera una maravilla visual, no, claro, nos genera la sensación de ser indestructible. Y vos sabés qué me pasa cuando ingreso a la compañía, la veo como oscura. Bueno, no, eso es un poco así, ¿no? Tiene, interior. Claro, tiene muy pocos vitrales al exterior, y bueno, con ese techo que vemos allí en la foto, son muchísimas las historias para contar. Ese techo es consecuencia de que el techo original se derrumbó. El techo original de la Compañía de Jesús se derrumbó, algo que pasaba mucho en la época y que tenía que ver con la mano de obra que no era calificada, con los materiales de construcción que eran muy malos y con que los constructores, los ingenieros, los arquitectos no estaban en Córdoba, no estaban en el continente, estaban en Europa. Entonces, bueno, los planos iban y venían a través del mar, se derrumba ese primer techo y los jesuitas, bueno, una élite intelectual dentro de la iglesia, deciden que eso no va a volver a suceder y construyen este segundo techo con una madera que es el cedro paraguayo. Pero ahí se presentaba otro problema. Paraguay está a 1.700 kilómetros. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo se traían todas esas maderas? Y eso se resolvió a través del sistema de jangadas. Se cortaron todas las maderas allí en Paraguay, se pusieron sobre el río y el agua hizo el resto del trabajo hasta el puerto de Santa Fe, tu Santa Fe natal. Sí, señor. Y desde allí, bueno, solamente 350 kilómetros por tierra y tiene la característica muy particular de que es la forma de un barco invertido. Claro. Es la quilla, es la nave de un barco dado vuelta, encastrado todo en una sola pieza. Bueno, y eso efectivamente no se cayó y este aspecto de la Compañía de Jesús, como lo vemos hoy, es del año 1648. ¿Sí? Es la iglesia más antigua. Bueno, y miren esa foto. ¿Por qué elegí esta foto?
Bueno, lógicamente para mostrar que tiene, esa foto es de 1880 aproximadamente, fíjense las cúpulas son distintas, se cambiaron, allí están esas cúpulas redondeadas. Claro. Porque claro. recuerdan el accidente accidente del avión, sí, que había, digamos, el acto en Plaza San Martín el 17 de agosto de 1938. Bueno, durante la gobernación de Sabatini, unos aviones debían arrojar ofrendas florales sobre el monumento del Libertador y uno de esos aviones pasó en el primer vuelo muy cerca y en el segundo vuelo pega contra el pararrayos del antiguo edificio del Banco Nación. ¿Ven? Allí se ven bien las cúpulas. Pega contra el antiguo pararrayo del Banco Nación, pierde equilibrio, el motor se estabiliza, cruza en diagonal la manzana y cae en lo que es el patio de la Facultad de Ingeniería. Tanto el piloto como el copiloto muere y sobre la torre, la que nosotros ahora tenemos a la derecha, que es la torre norte, el avión pega y la destruye parcialmente. Entonces hubo que reconstruirlas. Bueno, y a ver, en la Compañía de Jesús vivió, por ejemplo, el Papa Francisco, claro, Jorge Bergoglio, entre el año 91 y el 92. Otro jesuita destacado es nuestro amigo y a quien le debemos muchísimo, el padre Pedro Grenón, ¿sí? Un jesuita del siglo XX que rescató y realizó una obra maravillosa en toda la ciudad de Córdoba. Y bueno, posee dos capillas laterales, la de la derecha que es la de los españoles, así antiguamente se llamaba, hoy eso ya no existe, ¿no? La de la derecha que es la de los españoles y la de la izquierda que era la de los naturales o los pueblos originarios, que es en donde hoy funciona el salón de grados de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, recuerdo, ¿te acordás cuando uno de los últimos programas del año pasado lo teníamos al arquitecto Federico Fernández y nos contaba que en un momento hubo un concurso también para cambiar las cúpulas, que en un momento se habían modificado y después dieron marcha atrás? Había ahí un proyecto de Cronfus, que era uno de los también, que había presentado. Claro, era la Cronfus. Cúpula y la puerta de ingreso, que le querían hacer como toda una ornamentación, cuando hoy es, con lo que vos marcabas, claro, algo rústico, fuerte. Sí, eso es lo que hicieron en el momento. Y ahí está. Y así sigue siendo. Solo lo que no aguantó tantos años fue el techo, pero porque era otro material, otras cosas. Pero el resto está ahí fuerte como desde el inicio. Y tengamos en cuenta, es una obra que tiene casi 400 años y sigue en pie, Y ya en algún momento vamos a develar si es la más antigua o no la más antigua. Esa es una de las dudas que todo el mundo tiene, ¿no? Nos pregunta, sí. Mira, lo vamos a saludar a Víctor Charras, que dice: hola Nacho, la primera vez que los engancho en vivo. Mira vos, bueno. Siempre dice, generalmente veo la repetición, le mando un beso a mi señora, que los está viendo en La Guardia. Nos está laburando, nos está viendo nosotros también. Bueno, muy bien. Saludo grande para ambos entonces, que allí nos están mandando este mensaje. Recientemente, dice la parroquia, recibí una pieza muy importante que tiene un vínculo histórico fuerte, la escultura de San José, que estuvo décadas en el Paseo del Buen Pastor. Esta obra fue realizada por un escultor ítalo-argentino. Nos habla de la parroquia de San José de Alberdi, que había una escultura en el Buen Pastor y ahora la han entregado a la parroquia de San José. Buenas noches, dice, bueno, está gente queriendo participar de otra actividad que tenemos para que ya no hay más lugar. Este día jueves y que ya no hay más, lo anticipamos ahora porque probablemente va a seguir gente queriendo participar. Este jueves vamos a hacer un recorrido por justamente la Compañía de Jesús, el Montserrat, el Museo San Alberto, la Iglesia de San Francisco y la Iglesia de San Roque. Así es. Pero ha ocurrido algo que por suerte nos está ocurriendo a lo largo de este inicio del 2026, es que ponemos un cupo de personas para participar y de forma anticipada al evento ya no hay más. Hoy ya tenemos más de 100 personas anotadas y no podemos llevar más gente. Es imposible. Generalmente cuando hacemos una caminata no ponemos cupo porque vamos recorriendo la ciudad, la calle, y eso claro. Pero en esta oportunidad que vamos a entrar a todas estas instituciones que acaba de nombrar Nacho, la gente nos decía, ¿hay cupo? No hay cupo, pero tampoco podemos hacer un recorrido con más de 100 personas porque queda improlijo. Exacto. Porque entramos a estos 4 monumentos en donde hay que manejarse con respeto, educadamente, claro, y porque nos gusta que todos los que van lo disfruten. Entonces ya con más de 100 personas, nosotros vamos a llevar micrófono, parlante, claro, pero con más de 100 personas va a perder un poco de prolijidad. Entonces, bueno, les agradecemos porque realmente en 3-4 días
Además, llegamos a los 100. Ingresamos a iglesia, que hay que tener el respeto necesario, son fechas especiales además, entonces no podemos ir nosotros moviendo Claro. una Sí, enorme sí, sí. manifestación de público porque, bueno, vamos a alterar un poco la tranquilidad de los lugares, ¿no? Por supuesto, digamos, esto que decía Nacho recién, por suerte nos pasa, les estamos agradeciendo que de verdad en tan poco tiempo se hayan inscrito 100 personas, pero bueno, no podemos seguir inscribiendo más para que no sea Para improlijo. este evento de este jueves 2 de abril ya no. Ya no. Ya no tenemos más capacidad. Dice, les consulto, el 29 de abril, es el 26, ¿no? Ujú. ¿Se puede ir al encuentro de la cumbre de forma particular y unirnos al grupo que va en ómnibus? Que nos escriba después y lo podemos coordinar también. Sí. Qué lindo encontrarlo nuevamente, son unos genios, nos dice por aquí. Bueno, alguien que no está identificado, no sabemos quién se trata, pero bueno, muchas gracias también por tus palabras. Hola chicos, amo la iglesia del Padre Raca, dice acá a través del chat de YouTube. Barrio Maipú. Barrio Maipú, la iglesia de la Virgen de Lourdes. La otra que yo decía de ser mi barrio de Candelaria, de allá de Barrio Villa Argentina. Dice, él me bautizó, me dio la comunión, me confirmó y me casó. Me encanta la catedral. Cuando iba a la secundaria entraba a rezar a la iglesia de Santa Catalina. No sé, También muy linda, también muy linda. Que Sí, sí, tiene sí. la iglesia allí, el monasterio de Santa Catalina, llamémosle esa mística, Ujú. de esa reja del fondo, que decís, bueno, de ahí para allá, las hermanas, las monjas de clausura, que a veces cuando son estos eventos especiales se las ve Ujú. andar por ese sector, y si no, viste, es como, qué raro, una iglesia con una reja allá en el fondo. Y además, ahora no tanto, pero durante mucho tiempo sí, de difícil acceso. Sí, sí, Uno sí. pasaba lunes, miércoles, sábado, 3 de la tarde, 11 de la noche, siempre cerrado. Siempre cerrado. Siempre Sí, cerrado. sí. Y ahora, bueno, yo que trabajo ahí muy cerquita, más de una vez paso y está abierto. Y esto que decís, de cuando uno ingresa, esa reja y muchas veces con las monjas orando, cantando. Sí, 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 sí. sí, sus actividades especiales, puertas adentro. ¿Querés que vamos con algún otro, Uli? Vos disponés de las imágenes y nosotros vamos aquí comentando un poco en este repaso que estamos haciendo en Semana Santa, iglesias de Córdoba, como para que cuando vayan por el centro, por los barrios, digan, los chicos contaron que esta es esta, que esta es lo otro, que esta es la historia, como para conocer un poquito más justamente de lo que tiene que ver con estos lugares tan especiales de la ciudad. A ver qué otra tenemos. Santa Catalina, el monasterio y bueno, la iglesia que está allí en ese lugar. Esta tiene una historia especial relacionada a una mujer, Ajá. a nuestra histórica Leonor de Tejeda, A una de las tantas Leonor. a una de las Leonor de Córdoba, Leonor Allende, Leonor Marzano, alguna de las que tenemos en nuestra ciudad, a una familia tan tradicional como los Totalmente. Tejeda. Llega Don Tristán, luego, bueno, sus hijos Leonor y Juan, y su nieto Luis, considerado el que siempre marcamos como el primer poeta argentino. Leonor era tía de Luis, ¿no? Ujú. Esa era la relación allí de la familia Tejeda. Y se da una situación especial. Leonor de Tejeda, con su marido, Manuel de Fonseca Contreras, tenían un espacio de formación de hijas de los conquistadores españoles en su casa. La casa de ellos estaba ubicada en Rivera Indarte, entre Claro. el 9 de julio y Colón, para más o menos hoy tener una Términos referencia. actuales. Exactamente. Y en ese lugar, Leonor de Tejeda formaba a niñas hasta de unos 15 años aproximadamente. En un momento, su marido, que era militar, sufre una enfermedad y fallece. Hay una historia ahí que por ahí no cierra demasiado. Algunos dicen que nunca tuvieron hijos, y otros historiadores, o el paso de esto de tradición de boca en boca, habla de que tuvieron un hijo que falleció a los 2 años. Ajá. Leonor de Tejeda y su esposo. y Manuel de Fonseca. A partir de la muerte de su marido, de que queda viuda, Leonor decide cerrar su casa para definitivamente llevar adelante educación ya más relacionada con lo religioso. Entonces impone un poco una especie de monasterio de clausura. Luego, con el paso de los años, en una oportunidad, esa vivienda le llega el agua de la cañada en uno de los tantos desbordes que tiene, se tienen que mudar y le terminan comprando el solar que está instalado hoy, el monasterio y la iglesia de Santa Catalina, a un hijo de Jerónimo Luis de Cabrera. Ajá. A él es uno de los que le adquieren ese terreno, y finalmente el actual monasterio que vemos es de 1639.
A ver, para que se ubiquen, es lo que está al Claro, lado derecho. En claro. la foto anterior... Esa construcción, esa franjita, exactamente. Con la un franjita. estilo barroco, bien cargado en cuanto a lo que se puede ver desde el frente. Y luego la iglesia en sí misma del monasterio de Santa Catalina de Siena, que es mucho más moderna, terminada allá por 1890, con un estilo más ecléctico, digamos, lo que se puede ver, moderno, mezclando algunas de las arquitecturas religiosas de la época. Leonor de Tejeda entonces avanza en este sentido, finalmente terminan incorporando a todas estas estudiantes a ese monasterio de clausura. Hay que hacer por ahí una diferenciación entre monasterio y convento, que me parece que está bueno. Sí, sí. Monasterio es en donde están alojados, monjes o monjas, y prácticamente no tienen vínculo con el exterior. Claro. Su vida se reduce Clausura. a la actividad interior, rezo, prácticamente sin contacto con el espacio exterior. Convento, están alojados allí, pero sí es más de puertas abiertas. Entran y salen. Exacto. Y la gente puede entrar. Exactamente. Monasterio, hablando de la familia Tejeda, en donde hoy funciona el museo, ahí sobre calle Independencia, llegó a ser de tal punto esa clausura y de ser tan estricto que está el famoso torno. Claro. ¿Sí? Que todavía se puede ver, porque llegó un punto que las personas que ingresaban hacían un último voto en el que no tenían más contacto Basta. con el exterior, y la única forma que podían entrar y sacar objetos, sus familiares les podían llevar, era a través de ese torno, pero no lo veían. El torno es una estructura de madera circular con un fondo también de madera, entonces yo llevaba un libro, Claro, lo ¿bien? dejás Exactamente, y lo giraba, lo girás. golpeaba, Claro. del otro lado sabían que tenían que girar, el fondo de madera impedía que yo vea el momento en el que el libro daba vuelta Claro. y ingresaba, y lo sacaban del otro no lado. tenías contacto con nadie del otro lado. Cero tampoco. contacto. Ese torno todavía está. Ajá. Ahí en el museo está, y es realmente increíble cómo, lógicamente, hoy nos cuesta creer todas estas situaciones, pero en aquel momento no había más contacto y entraban y sacaban los objetos, comida, ropa, Sí, a través de ese torno, porque no se podía ver ya a nadie fue en el mundo exterior. Torno que curiosamente estaba también en otro lugar como la Sí, Casa Cuna, ¿no? sí, La de durísimo. hoy, o la antigua Casa Cuna. Lo que hoy es el Hospital Pediátrico Exacto. sobre Castro Barros, Castro Barros. ahí funcionó la Casa Cuna desde 1902 o 1905, me parece, en esa sede. Antes funcionaba en una casa de calle Jujuy, y bueno, esto es durísimo, pero Sí, sí, en sí. ese torno se dejaban bebés, O sea, niños. Se abandonaban niños, digamos, que por ahí Exactamente. la familia o los padres no lo podían cuidar, no podían mantener, los dejaban ahí y los Ujú. ingresaban sin que de adentro vieran quién ni quién Exactamente. los recibía del otro lado. Sí, ¿no? así Sí, es. sí, muy fuerte. Para completar con esta historia, Santa Catalina de Siena, como se conoce a esta iglesia y al monasterio que allí tenemos, particularmente Leonor de Tejeda se convirtió en lo que se llama la priora, digamos, la autoridad más importante del convento, siendo ella, a partir de ese momento, la hermana Catalina, digamos, Claro, así así era su nombre. el nombre en que se lo convirtió, Sor Catalina de Siena. Bueno, tiene esta situación tan particular de haber sido un monasterio tan antiguo de 1639 y luego la iglesia de 1890, y con dos detalles. Se considera como el monasterio más antiguo del país Ajá. y la congregación religiosa más antigua de la Argentina. Bien. Todo lo que ocurrió son dominicas, ¿no? Claro, Las sí, hermanas son que dominicas, que exactamente. están allí, y bueno, esos son algunos de los detalles que tiene como particularidad este lugar, la segunda iglesia o el segundo espacio religioso que hoy estamos recorriendo en este especial de Semana Santa de la Calecita. Muy bien. Nos dicen por aquí, buenas caleciteros, todo esto estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp, que recordemos el número, Fede. 3516-201-206. Me agarraste medio frío. A mí yo no me la acordaba, por eso te di a vos. 3516-201-206. Bien. Me gustaría que cuenten la historia de la morgue e iglesia de San Roque. Uf. También la capilla de Cristo Obrero, que está en La Cañada, y Humberto Primo, que presidía Monseñor Angelelli. Gracias por Exactamente. estar. Alguna vez en nuestro Instagram contaste la Yo historia. conté la historia. Hay un pequeño cartel que Afuera, recuerda eso, sí, ¿no? sí, sí. La Acción Católica Argentina. Es así que hace
décadas que está cerrada, Sí. y allí sí, efectivamente, en ese cartel cuenta brevemente, a ver, desde lo arquitectónico, no es una iglesia, es precisamente una capilla, es muy chiquita, pasa inadvertida, pero allí sí trabajaba y digamos, era habitué de ese lugar, Enrique Angelel, claro. exactamente. Para los que por ahí intentan ubicarse, Cañada casi en diagonal al edificio de Capitalinas, más o menos en esa zona, Claro. casi en el cierre de la Cañada con Humberto Entre Primo. Rioja y Humberto Primo, Exacto. casi llegando a Humberto Primo, en la mano que va hacia la desembocadura de la cañada. Pasa un poco desapercibido porque es Sí, muy bajito, ¿no? No es exactamente. una capilla que uno pasa y Ujú. diga qué bárbara, qué construcción, ¿no? No, y sumémosle esto que está cerrada hace Cerrada, muchísimo tiempo. Hola, dice, soy Omar. Por lo que alguna vez leí, tengo entendido que la Compañía de Jesús es la más antigua, hecha en 1644-1688. Dice, felicitaciones por el programa. Bueno, ya vamos a hablar también un poquito más de eso. Pero tenemos un momento muy especial, Ujú. fundamentalmente que agradecer, saludar y bueno, hablar un poco de Residencia Dulce Estadía, ¿no? Así es, exactamente. Nuestros amigos, nuestras amigas de Dulce Estadía, que bueno, siempre durante todo el año pasado nos acompañaron. Ahora, este año también. El otro día, el sábado, estuve allí dando una charla, llegué y ya, bueno, estaban todas sentadas esperándome. Hablamos sobre mujeres cordobesas, tan cariñosas siempre, ellas tan predispuestas, bueno, agradeciendo y que seguramente están conectadas ahora viéndonos. Así que, bueno, gracias a Miranda, vamos a volver este año entonces con Residencia Dulce Estadía, una residencia para adultos mayores, en Instagram, @Residencia Dulce Estadía, muy cerquita aquí, en Villa Cabrera, calle Claudio Cuenca, 1849, y si no, al 3516-302-709, allí Miranda, su dueña, te va a explicar con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, las bondades de este lugar. Dulce Estadía, un lugar donde sentirse como en casa. Muy bien, y como bien decía Fede, sabemos que nos están mirando, así que saludo grande a todas allí que están acompañándonos también en esta noche de La Calecita. Dice, hola chicos, a través del chat de YouTube, hermoso tema el que están tocando hoy, saludos, y qué fue lo de la casa cuna y a la vez qué amor el de recibirlos. Sí, también, totalmente. ¿no? Los que dejaban allí Sí. los niños y desde el interior allí recibían a todos los que, bueno, le podían dar justamente este espacio de contención. Ese torno, a diferencia del otro que hablábamos sobre calle Independencia, allí en el Museo Tejeda, duró un poquito más de un año, porque era tal la cantidad de niños que en un año, eran dejados allí, que se decidió sacarlo. Se decidió sacarlo y bueno, tratar de ver de qué otra manera se podía resolver. Algún día vamos a contar la historia de la Casa Cuna, lo que es el hospital pediátrico allí en la avenida Castro Barros, para ver de qué otra manera se podía resolver este tema. Claro. Bueno, recién lo nombramos, saludamos a Luli Gencarelli también, que nos acompaña siempre, Sí. nuestro director aquí del programa, ahí lo pueden ver ustedes también, pues muchas veces lo nombramos y bueno, está acá presente siempre con nosotros. Que es siempre el mismo, ¿no? Porque cambia de look permanentemente, sí. Hoy pero está es siempre el mismo. Charles Bronson, está una cosa Claro, así, es ¿no? un homenaje, a Charles Bronson, Exactamente. hoy está en esa onda. Se va luqueando medio setentoso, hoy anda nuestro Así Uli es. Gencarelli. ¿Tenemos algo de Freddy y Uli para cuando querramos? Bueno, porque como decíamos, Freddy está en un lugar muy especial también. Ujú. Algo había adelantado en el programa anterior que hicimos, que hay un evento que se está desarrollando en la capilla de Bufo, en Unquillo. Exactamente. Y bueno, el que Freddy nos iba a estar acompañando desde allí. Y con esto por ahí de las conexiones y demás que son difíciles, bueno, nos ha enviado un video, Freddy, para contarnos justamente de qué se trata, qué está haciendo y cuál es la actividad que se desarrolla a esta hora. A ver, lo tenemos, lo vamos a ver y escuchar para ver de qué se trata esta actividad. Un lujo que nos damos en La Calecita. Yo después le dejo toda la historia al Nacho y al Fede, pero les quería mostrar esto. La capilla de Bufo, iluminada por Vladimir. Vladimir es un joven artista que conoce mucho la capilla, que lo conecta con cosas muy importantes de su vida. Y así empezó el FACU. Bueno, FACU es el Festival Arte Contemporáneo Unquillo 2026, que algo le estábamos anticipando el otro día. Hasta el 5 va a haber actividades para todo público en distintos espacios de Unquillo con artistas que vienen de distintas ramas, que usan tecnología, telas, materiales, esculturas, madera,
va a haber talleres, vas a poder hablar con los artistas, eso está bueno. Pero mostrarles un poco esta capilla icónica que no sé si todos los cordobeses conocemos, está enclavada en la reserva de los Quebrachitos, que tiene 5.000 hectáreas, que es de las primeras reservas que están administradas por un municipio con mucho cuidado. Tiene barrios también dentro de esas 5.000 hectáreas que también conviven con la naturaleza y con el monte. Un monte que Guido Buffo alguna vez pensó para su familia, y ahí sí la parte que le dejo para los chicos para que cuenten la historia de Leonor Allende, de su hija. Y una particularidad, la cúpula tiene troneras por donde entra la luz. Y la luz, en una fecha y una hora determinada del año, los rayos del sol entran e iluminan la cara de la hija de Guido Buffo y de su esposa. Sus amores se iluminan porque él calculó precisamente cómo es el movimiento de los astros para que convivan. Y hoy lo que hizo Vladimir fue volver a conectar la luz de la capilla con el cielo. Me parece algo mágico. Bueno, qué hermosa posibilidad esta, ¿no? De ver la capilla de Buffo de noche. Y con esas luces Sí, que sí, la sí. atravesaban, o sea, con todo lo que esa capilla ya representa y Sí. con todo lo que se puede contar, atravesada por esas luces, bueno, debe ser realmente... Increíble. Ahora me dio envidia, quiero Sí, estar ahí sí, donde está bueno donde para está estar ahí, Freddy. ¿no? La verdad que un hermoso lugar, una gran historia de amor. Exactamente. Alguna vez lo hemos contado, un amor por tres, ¿no? Sí, Porque sí, sí, más sí. allá de Leonora Allende y de Guido Buffo, el artista que finalmente termina haciendo esta capilla, está también su hija, Eleonora Vendramina, que también fallece lamentablemente del mismo padecimiento que su madre, la tuberculosis, pero es ella la que en algún momento sueña y le dice a su papá, don Guido Buffo, que le encantaría que le hiciera una capilla a su madre. Bueno, y luego Buffo termina tomando la decisión de hacérsela a las dos, ¿no? Leonor, periodista, Sí. la primer periodista remunerada Profesional, en claro. Córdoba. Eleonora, su hija, poeta. Y Guido Buffo, bueno, multifacético. Artista de lo por más donde se lo completo mire. que podemos Exactamente. encontrar. Incluso allí en esa capilla, en el centro, hay un sismógrafo. ¿Sí? Exacto. Hay un sismógrafo que, bueno, por supuesto permite detectar en caso de algún terremoto en el medio de la montaña y, bueno, con todas estas características que el día de la muerte de Leonor y de Leonora, un rayo de luz entra en el día y la hora en la que ambas fallecieron, bueno, ilumina su rostro que está allí pintado. Una Sí, obra, todo un como decís vos, estudio de amor, increíble. Absoluto, todo estudiado, todo preciso, todo tiene un porqué. Sí, Algo por todo ahí tiene lo un porqué. decíamos en Los Capuchinos, Sí, sí, ¿no? sí, Todo sí. tiene un porqué. Claro. Bueno, en Buffo es otra historia. No es una iglesia De ninguna sacralizada, religión, digamos, claro. no es para hacer ninguna actividad de las que tiene que ver con la fe católica, ninguna otra. Es fundamentalmente esto, un monumento al amor. Exactamente. Y ellos vivían al lado, ¿no? Exacto. La casa Exacto. es al lado. Dice, hola a todos los que hacen la calecita, la capilla de Quinta Santa Ana, Hermoso. sin ser una iglesia y sin tener prácticamente nada, esconde un encanto muy particular. Dicen que es una capilla jesuítica más antigua, dice Domingo Carreño, que nos manda también este mensaje. Claro, era efectivamente, en esta disputa, en esta compulsa, llamémosle, qué linda palabra, compulsa, a ver cuál es la más antigua, muy probablemente sea la Capilla Santa Ana, porque eran unas tierras alejadas que perteneció en algún momento también al Montserrat, era jesuítica, para los estudiantes cuando se iban de vacaciones, hacían todo lo que hoy son todas las cuadras, ¿no? Desde Caseros hasta, bueno, allí en la barranca del shopping, y allí fue el lugar elegido por Sarmiento también para llevar adelante la primera feria industrial en la ciudad de Córdoba, con 2 hectáreas en donde se exponían todos los productos y donde también había mucho sector de árboles frutales plantados, bueno, era la industria de ese momento, y que también allí muy cerquita se llevó adelante una batalla en la época entre unitarios y federales,
y enfrente de la hoy Capilla Santa Ana, que está ubicado ahí en ese barrio, que es un barrio diseñado con calles circulares, que es de Jaime Roca. Rarísimo. Rarísimo, Sí. las calles se llaman El Recodo, Sí, bueno. sí, sí, sí. Por ahí Está te encontrás en el medio con una plazoletita, Claro. con una fuente, tenés que y, esquivar. y uno, digamos, como que se puede perder. Sería lo que en Buenos Aires hay un barrio donde uno siempre se pierde, Alejandro Dolina en las crónicas del Ángel Gris, que es Parque Chas. Ah, mira. Bueno, sería el Parque Nuestro. Chas de Córdoba, El una nuestro, cosa así. claro. Está la plazoleta de que se llama Padre Pedro Grenón. Exacto, exacto, que también se lo recuerda a él. Hola amigos, soy José de Musi, de Tras las Sierras. Quería contarles que hay muchas capillas ocultas en casas de la congregación Opus Dei, son muy lujosas. Dice, un gusto enviarles mensaje a ustedes. Bueno, muchas gracias también, José, por estar enganchado y participando con nosotros en este programa especial de hoy dedicado a Semana Santa y al recorrido. Insistimos por ahí, si podemos llamarle consigna, que nos cuenten qué capillas les gustan, cuáles conocen, cuáles destacan. Puede ser de Córdoba, puede ser de más allá de la ciudad, puede ser de algún lugar del mundo que alguna La vez que hayan podido ellos ingresar, elijan. ¿no? Dice, qué grande Freddy, qué genio. Chicos, ¿cuál será el mejor mes en cuanto para apreciar la luz natural que ingresa a la capilla de Bufo? Recuerdo que septiembre es el mes de aniversario de la muerte de Eleonora. De la hija. Y no recuerdo bien el aniversario no sé si no es abril. ¿Abril? Sí, bueno, ahora. Lo podemos chequear, pero son particularmente el mes y el día. Exacto, Exactamente. el día. Y yo te diría que hasta la hora. Sí, lo Que único hasta la que hora. tenés que encontrar, por supuesto, un día despejado, Claro, con sol, sí, y con, sí, obvio. con las condiciones favorables, ¿no? Obvio. Para que eso se dé. Vamos con más, Uli, tenés más iglesias para que podamos seguir recorriendo, contando historias, a ver cuáles tenemos para repasar aquí de la Calecita en esta semana especial dedicada a las iglesias de Córdoba. A ver con cuál vamos ahora. Ese es Santo Domingo. Bien. Ese es Santo Domingo, bueno, no es Santo San Francisco, ahí está. Ah, San Sí, Francisco, mirá qué Son parecida. parecidas Mirá qué parecida. en el interior. Bueno, y Adelante usted entonces. Acá me parece que vamos a develar un poco de esta historia que siempre tratamos de entender, o que muchas veces tiene distintas versiones, que habla de cuál es la iglesia más antigua de Córdoba. Ujú. Lo primero es que hay que diferenciar es cuál es la iglesia en pie, Claro. aún más antigua, que es la compañía. La compañía. La compañía de Jesús. Pero ese lugar en donde estamos viendo ahora, la iglesia de San Francisco, el Colegio de la Inmaculada, estamos hablando de la esquina de Buenos Aires y Entre Ríos, allí para que nos ubiquemos, es la iglesia de San Francisco, teniendo en cuenta que los franciscanos fueron la primera congregación que llegaron con Jerónimo Luis de Cabrera y sus muchachos, y sus amigos, como te gusta decirle a vos. Que allí está la placa. En El lado ingreso. derecho, digamos, el Exactamente. lado del ingreso, allí es una placa en donde se recuerda cada uno de los nombres de estos españoles que vinieron con Jerónimo Luis de Cabrera a Córdoba, y con ellos los franciscanos. El terreno, el damero, el espacio donde está esta iglesia, justamente fue entregado por el propio Jerónimo Luis de Cabrera a los franciscanos, y para el año 1575 en ese lugar ya había una pequeña capilla, y en ese espacio de la ciudad de Córdoba fue en donde se dio la primera misa de la historia de esta ciudad. Así es. En el año 1575, en este espacio que Jerónimo Luis de Cabrera él mismo le entrega a los franciscanos. Ujú. Así que eso es un poco para entender. La primera capilla, Esa. Esta ya no. No. Era otra capilla que se construyó. Que quedaba sobre, acá estamos en Entre Ríos, que quedaba sobre Corrientes. Exactamente, exactamente. El frente daba hacia Sí. en donde hoy da la espalda de esta capilla, que hay Claro. una pequeña plazoleta, digamos, Sí, en, sí, ese, sí. en ese lugar. Esta que vemos ahora, esta iglesia, en realidad comienza a construirse en 1796, siendo una obra del ingeniero Juan Manuel López, quien la finaliza y la consagran finalmente para 1813. La Ujú. actual que vemos es de 1813. Un estilo manierista, que Ajá. se conoce en cuanto a su arquitectura, con un exterior bastante sobrio, Claro. austero, Sí, podemos sí, sí, llamarle, y el interior sí bastante cargado
en cuanto a decoración artificial, figuras alegóricas y demás, que tiene un montón esta iglesia justamente en su interior. Uno de los hijos justamente de Jerónimo Luis de Cabrera descansan sus restos allí en el interior de esta capilla. Y si nos vamos hacia uno de los laterales, todavía se conserva el salón de profundis, que es de piedra y madera, que era el lugar de reunión y de comida de los franciscanos, que está más para el lado de lo que conocemos como el Garden Shopping. Digamos, hacia ese sector está también esa edificación todavía original. Cuando pasás por calle Ituzaingó, entre tanto local comercial, hay un ingreso, donde decís vos, justo en la galería esa donde está el Garden, que se alcanzan a ver los muros de piedra. Y lo que hay que destacar es también que en este espacio podemos decir que funcionó la primera escuela o el primer lugar de formación de Córdoba, que estaba a cargo del padre Juan Rivadeneira, que educaba a los hijos de los que habían llegado con Jerónimo Luis de Cabrera. Previo a lo de Santa Catalina, previo, digamos, a lo de Leonor de Tejeda, ya en este espacio, en este lugar en particular, había una, llamémosle, una escuela en entre el formato comillas que podría haber tenido para aquellos años. San Francisco Solano, español, nacido en la Córdoba de ellos, digamos, de la vieja Andalucía. Vino y estuvo durante algunos años allí alojado. Dicen que tenía una voz magistral, que desde su canto verdaderamente lograba lo que él era en cuanto al objetivo de misionar. 14 años anduvo aquí por el Virreinato del Perú, y entre algunos de los lugares que recorrió justamente fue Córdoba, y vivió allí en este espacio. Y otro que estuvo también durante determinado momento en este espacio de los franciscanos es Fray Mamerto Esquiú. Claro. Es más, en el interior de la iglesia está un sillón que pertenecía a Fray Mamerto Esquiú, y también el lugar en donde él se arrodillaba para rezar. También está conservado. Un Fray Mamerto Esquiú que, bueno, nace en Catamarca, como era ya sabemos, llegó a ser obispo aquí de Córdoba, con un detalle particular. Fíjense qué curioso. Cuando nace y los primeros años de su vida era un niño muy enfermo, y no le encontraban respuesta médica. Entonces la madre de Fray Mamerto Esquiú hace una promesa vistiéndolo al niño de la misma forma que San Francisco de Asís. Claro. Y se empieza a mejorar, y se empieza a curar. Entonces se dice que Fray Mamerto Esquiú, desde aquel momento y durante toda su vida, se vestió igual. Bueno, nunca se sacó esa ropa que imitaba lo que usaba San Francisco de Asís. Maravillosa historia. No la conocía yo, sinceramente. Y en la catedral así están los restos, están los restos. Y algunas reliquias. Y está parte del ataúd original, las sandalias y esa sotana. Claro. Y esa sotana color marrón igual a la de San Francisco de Asís. Dicen que cuando era niño, si en algún momento le pedían sacarse o lloraba, no quería, él siempre quería estar vestido igual con la misma ropa que utilizó durante toda su vida, que era un homenaje, cumpliendo la promesa que había hecho su madre a San Francisco de Asís. Por mejorar la salud. Exactamente, y allí, bueno, estuvo también durante algún tiempo Fray Mamerto Esquiú en la iglesia de San Francisco. Entonces, que estamos recordando, bueno, recuerden además, orador de la Constitución de 1853, digamos, de ahí podemos tener una figura muy importante, muy importante del mundo religioso y del mundo de la política también, ¿no? Totalmente. De estos espacios. Así que bueno, otra de las iglesias que sumamos es la de San Francisco, que insistimos con este concepto. Primer lugar donde se rezó una misa, primera capilla en 1575, pero esa original ya no está. No existe. Ya no está. Exactamente. ¿Vamos con una más? Dale. A ver, vamos buscando vos, Juli, imágenes. Yo cuento acá, dice, en el centro de la iglesia de Bufo, a ver qué dice el mensaje, que lo tengo que bajar un poquito. Dice, funciona, creo que debe ser lo que recién comentábamos, ¿no? ¿El sismógrafo? Del sismógrafo que está allí presente. Dice, como un parlante, además, no lo puedo bajar, a la imagen. Ahí creo que lo tengo, A ver, un poquito más abajo en cuanto al cursor para poder... Ahí está. Dice, un parlante natural por la forma... la acústica que tiene el lugar. Y dice, me parece, que la muerte, el aniversario de Leonor fue ahora a fines de marzo.
Puede ser también. Puede ser, sí, puede sí, ser. sí, puede ser. No tenemos todas las fechas en la No, cabeza. no, por supuesto. Hola, dice, la otra fecha cuando se ilumina Capilla del Bufo es 24 de marzo. Mirá qué fecha Mirá vos. Bueno. tan especial encima. Sí, para ¿no? la historia argentina, sí. Exacto, nos dice Raquel Bianchi, que nos manda aquí. Bueno, mensaje. Raquel, siempre seguidora nuestra, sí. Bien, gracias. Dice, hola, hagan un programa contando los detalles de los capuchinos. Sí, Estaría bien. podríamos hacerlo, ¿no? Algún día. Y con un video mostrando con parte cada por parte. una de las imágenes de la obra extraordinaria de Augusto César Ferrari. Hace poco estuve en una presentación que se hizo allí porque se están recuperando algunos de los murales que pintó Ferrari, que justamente son de San Francisco de Asís, porque Mira. él era muy devoto, y son 30 los que hay en toda la parte superior de la iglesia de los capuchinos. Y bueno, allí hubo varias participaciones de arquitectos y demás que han estudiado la obra. Y bueno, cuando te vas enterando detalles cada vez más, decís, es extraordinario. Un genio. Es una cabeza. Genio. la que tenía. Sí, superior. Y con un detalle que muchas veces lo hemos marcado. Sí. Tenía un solo ojo. Un solo ojo. Era una cosa, en una agresión que sufrió en la calle. En el año 19 se produce la Semana Trágica Sí. en Buenos Aires, donde se reprime a trabajadores, bueno, los talleres Krieger Bacena, y él estaba allí y la ligó. Y perdió un ojo. Por la agresión, exactamente. Claro. Y con esa discapacidad, digamos, que sufría, hizo cosas realmente extraordinarias. A mí la que es increíble, que también nos enteramos hace poquito, en una de las ventanas de los capuchinos sobre calle Buenos Aires, es una ventanita circular tipo ojo de buey, y las rejas tienen las 3 letras. La A de Augusto, la C de César y la F de Ferrari. Las rejas forman esas 3 letras, Augusto, César, Ferrari. Recuerden que también hizo la iglesia de Villa Allende, Claro, bueno, todas las casonas casonas. construidas en Villa Allende. Donde Hay es- otra iglesia en Río Cuarto también, hecha por Augusto Ferrari, entre tantas otras obras Sí, que nos sí. dejó, ¿no? Fantásticas. Vamos con algunos mensajitos aquí de YouTube. Dice, chicos, ¿cuál sería? Ya la leímos. Hola, buenas noches. Desde La Goulash. Dice, día de mucha humedad, por favor, esperando la tormenta. Bueno, dicen que quizá mañana a la noche puede haber alguna tormenta. Mientras tanto los miramos, después de tanto tiempo, volvemos a conectar con YouTube. Bueno, muchas gracias. Hola, el emplazamiento de la iglesia de los franciscanos no lo dio Cabrera porque la ciudad ya había sido trasladada y don Jerónimo estaba muerto. Entiendo que sí, cuando se traslada a la ciudad ya Jerónimo Luis Cabrera no estaba. Pero siempre decimos, la ciudad se funda en 1573 y en los primeros meses de 1574 él ya había hace en la la ciudad, distribución, ya había repartido y ese terreno era de los franciscanos. Sí, Ellos ya bajan del fuerte, Claro, de sí, Yapeyú, sí. buscan la nueva armado, digamos, de la ciudad, y es él. Luego, después, quien lo reemplaza decide romper directamente, llamémosle, los planos que había preparado Jerónimo Luis de Cabrera, decía, para no generar confusiones. Sí. Al traidor. Exactamente. El traidor que había Hasta que- ese momento, en ese momento Cabrera se había convertido en un traidor. Vamos a recordar también estas dos cositas que tenemos Sí, señor. aquí, que son los libros de La Calecita de la Historia, Córdoba, una ciudad para leer 1, que es con 70 historias sobre nuestra ciudad. Córdoba, una ciudad para leer 2, con 80 historias sobre la ciudad. Se pueden conseguir en La Librería, así se llama el lugar. Siempre decimos allí nuestro amigo Juan del Campillo, en calle La Valleja 29. Allí está tanto el 1 como el 2, como el combo por ambos libros. Bien. Y una invitación más que le hacemos de alguna agenda que estamos armando y preparando Sí. para el mes de abril. El día 23, jueves 23 de abril, vamos a hacer una visita al Club Social del Jockey. Allí, bueno, la tradicional e histórica esquina de Colón y General Paz. Allí vamos a estar recorriendo la obra de Jaime Roca, el contexto histórico en donde el Jockey Club crea este edificio tan importante para la sociedad de Córdoba durante muchísimos años. Actualmente, por supuesto, lo sigue siendo. La historia del Jockey. La historia propiamente del jockey, la de búsqueda- Barrio Jardín y la de exacto, esta. La búsqueda de impulsar la raza caballar Ujú. desde Barrio General Paz, San Vicente y la instalación actual, ¿no? Fíjate que hoy justamente se está debatiendo la Sí, continuidad o no de la sí, actividad sí. allí en el jockey del turf, por algunos inconvenientes, por lo deficitaria que es la actividad también.
Y después, por supuesto, adentro de ese edificio tiene muchísimas historias, artistas que han dejado y sus obras están allí. Y Alonso, Spilimbergo, Malanca. Vidal, Pedone. En unos salones increíbles. Bellísimo. Barral con sus hipocampos Barral también. con los hipocampos. Para los amantes del deporte, el salón del Jockey Club fue la sede de prensa del Mundial del 78. Así es, y lo que mostramos en alguna oportunidad, en los ascensores, arriba está parte de lo que en el Estadio Córdoba era de esa rejilla verde, claro, cartelería, ¿no?, verde, señalética, exactamente. Con esa estética que tenía en aquel momento. Hay un busto incluso de Miguel Juárez Selman, también de Pellegrini. Bueno, eso va a ser el jueves 23 de abril a las 19:30. 19:30, también es con cupo limitado, ya vamos a estar informando los detalles de la visita, pero un edificio que durante más de 1 hora y media lo vamos a poder recorrer desde el ingreso hasta el segundo piso. Sí. Exactamente. Para los que nos extrañaron durante algún tiempo que la Calecita no estaba aquí en vivo, bueno, agenda a full. Vamos con todo. Completa para lo que ha sido el comienzo de este 2026. Vamos con otra, lo tiene Uli, vamos a ver otra de las iglesias para recorrer un poquito de su historia aquí en nuestra ciudad. No quiero volver a meter la pata. Esta sí Santo Domingo. Sí, este es Santo Domingo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, allí en la esquina de Vélez Arfiel y de Anfunes, ya nos vamos a encontrar con una característica particular en el nombre, porque esta es basílica. Bien. Bien, es la Basílica de Santo Domingo. Y acá hay algo que está bueno explicar, pero que en realidad no tiene demasiada explicación, que es la diferencia entre basílica e iglesia. Quizás de basílica podemos decir aquellas iglesias que tienen una mayor importancia histórica. Esta, por ejemplo, la de Santo Domingo, la de la Merced. Son las únicas dos que hay en Córdoba. Claro, y porque la Virgen de la Merced es la generala del ejército. Entonces, de ahí es que se le atribuye este concepto, llamémosle, de basílica, ¿no? Y esta porque la Virgen del Rosario, exactamente, es la patrona desde el año 1937. Si pudiéramos entonces calificar por qué son basílicas y las otras no, es por la importancia histórica que tienen, digamos. Bien. Más o menos por ahí. Pero como esa palabra, esa concepción, esa denominación llega directamente desde el Vaticano, desde el Vaticano, sí. Muchas veces nos dicen, ¿y por qué basílica y por qué iglesia? Bueno, no hay. Y esto es algo que llega, bueno, y así es como queda designado. Y aprovecho esta foto que nos está mostrando Luli, porque toda esa cúpula, todas las cúpulas de Santo Domingo, todos esos azulejitos, ¿sí?, todas esas mayólicas, fueron un obsequio de Justo José de Urquiza, ¿sí?, que los donó. Sí, increíble. Que los dona desde su casa, desde el Palacio San José, allí en la provincia de Entre Ríos. Así que toda esa cobertura que podemos ver en las 5 cúpulas de Santo Domingo son un obsequio de Urquiza. Y la iglesia de Santo Domingo, la construcción como la vemos hoy, la definitiva, es del año 1861. Bien. Uno dice, entonces no es tan antigua. Sí, lo que pasa es que las 2 construcciones anteriores, las 2 edificaciones anteriores, algo que vos recién nombrabas, que sucedió en la casa de Leonor de Tejeda, fueron arrasadas por la cañada. Claro, cuando la cañada hacía desastres. Ese detalle, ¿no? Tengamos en cuenta, desde Vélez Arfiel y de Anfunes hasta la cañada hay 400 metros. Bueno, el agua fue tal la creciente y tal la fuerza que logró derrumbar las antiguas 2 construcciones de lo que hoy es la iglesia de Santo Domingo. Y esa imagen, ahora aprovecho esta foto, tiene que ver con una historia increíble, porque en el año 1592 en la ciudad de Lima, en Lima, la capital peruana, se vio azotada por un terrible sismo, por un terrible terremoto. No estaba allí don Guido Buffo para anticiparlo. Entonces los habitantes de la ciudad se corrieron hasta la costa, se refugiaron en la costa para estar alejados del sismo, para protegerse allí, y vieron que en el mar había 2 enormes baúles flotando. Bien. El barco en donde esos baúles venían se hundió, pero los baúles estaban cerca de la costa. Decidieron rescatarlos y allí se encontraron con 2 imágenes. Una para la provincia de Salta
Y la otra decía, esta imagen es para Nuestra Señora, Nuestra Señora la Virgen del Milagro en Córdoba. Y bueno, una vez que la ciudad de Lima logró recuperarse de ese terremoto, decidieron cumplir esa promesa. Claro. Y durante varios meses salió una peregrinación desde Lima, 3.000 kilómetros desde aquí. Pero en avión lo habrán hecho. Sí, yo creo que estaba así ya los primeros vuelos comerciales. Virgen, haga un milagro más. Claro, Un avión. invente un avión. Claro. Bueno, recorrieron esos 3.000 kilómetros por tierra. Logró finalmente llegar aquí hasta nuestra ciudad la imagen que habían encontrado dentro de ese baúl. Y es esa que se flotando. puede observar Exactamente, allí en el es interior. esa que se puede allí En el camarín de la Virgen. En el camarín de la Virgen, tal cual. Bien. Iglesia de Santo Domingo, entonces, que allí también estamos contando un poquito la historia, para que por ahí cuando vayan en estos días a hacer las visitas, sepan y miren y comprueben algunos de estos detalles. Supo haber ahí un par de banderas de los ingleses, ¿no? Así que es. Así es. dieron en ofrenda a la Virgen luego de la recuperación de la ciudad de Buenos Aires tras las invasiones inglesas. Claro, las invasiones de 1806-1807. Estaban también allí en la iglesia de Domingo. Vamos con la última, Uli, porque ya estamos un poco sobre la hora del cierre. Vamos a buscar una imagen más para ya ir completando este recorrido. A ver, por acá dice: buenas noches, caleciteros, dando el presente en esta clase magistral de los martes. Hermosa la iglesia de San Francisco, la visité mucho cuando mis hijas, la menor y la del medio, concurrieron al colegio de la Inmaculada, claro. Si hemos jugado al vóley contra los muchachos de la Inmaculada. ¿Le iba bien o era duro? Nos iba bien a nosotros, Bien. generalmente teníamos la suerte de que varios jugamos en club y después estábamos juntos en la escuela también, pero muy, muy buenos los chicos también de la Inmaculada. Pero mis mejores recuerdos son de fines de los 70, comienzo de los 80, cuando cursé la primaria en el San Pablo Apóstol de calle Asturias de Barrio Colón. Hermosa la iglesia a la que pertenecía a la escuela. Un abrazo grande, nos dice Diego desde Malagueño, que también manda su mensaje. Hola, dice, los sigo en Insta, no sabía que estaban los martes en la tele. Acá Gracias estamos. por contar lo de la historia de la iglesia de San Francisco. Soy docente de la escuela que está al lado. Adentro del convento hay una pequeña iglesia en donde se encuentra junto a la Virgen los restos del árbol de roble donde se ofició la primera misa de Córdoba debajo de ese árbol. Muy bueno. Qué lindo muy para bueno. poder Ojalá verlo, ¿no? Algún el día. jueves lo podemos hacer. Qué bueno estaría para poder verlo, la verdad que sí. Entre muchas, tantas otras reliquias que están en esta iglesia de San Francisco en particular, justamente por ser uno de los espacios que más historia reúne, ¿no? De la historia religiosa. Claro, de sí, Córdoba, por supuesto, ¿no? de Córdoba, sí. Una más, la última, Uli, a ver cuál contamos, a ver a quién le toca, sobre cuál iglesia vamos a charlar en estos últimos minutos ya de nuestra calecita. Bueno, vamos con la iglesia del Pilar. Bien, perfecto. Vamos con la iglesia del Pilar, que está ubicada allí en la esquina de Olmos y Maipú. La primera construcción de la iglesia del Pilar es del año 1738. Bien. ¿Sí? Realmente muy antigua. Bien antigua. Pero, bueno, después lo vamos a ver en otra de las fotos, no era exactamente esa iglesia como la vemos hoy, sino que el ingreso original estaba sobre lo que es la avenida Olmos, ¿bien? Y luego se modifica, se traslada a este lugar, tiene la pila bautismal allí ubicada en el centro de la iglesia, ¿sí? Tiene esa característica. Y bueno, estamos medio con poco tiempo. A mí me gustaría contar una historia que tiene que ver con que esta era una de las iglesias alejadas del centro. Bien, desde la catedral hacia acá, hoy tenemos muy son poquitas cuadras. 300 metros, Claro, 400 no más de metros, eso. sí, sí. Pero en aquel momento era verdaderamente una iglesia alejada, perteneció a las... Ese ingreso lateral que ahí vemos, Ahí, esa era la exactamente. puerta original, Esa, digamos, del sobre claro, Olmos, que claro. hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventanas. Sí. Abajo de la tercera ventana, allí se ve esa arcada. Ese era el ingreso original de la iglesia Es del rara Pilar. la pintura, ¿no? Que mitad sea de un color y mitad No, de pero otro. esa foto me parece que es vieja. Hoy Ah. está toda pintada de un solo color. Que Ah, no, bien, bien. es más, no es ninguno de esos dos. No está ni blanco ni beige, no, digamos. exactamente, exactamente. Esa Mirá esa imágenes foto, son- esa está buenísima. hermosa, hermosa. Lo No que era pasaban la- tantos autos. Abril un poquito, Uli, a la imagen completa. Esta esquina, la casa. esta casita que vemos aquí, es el Bonquebón. Es el Bonquebón, Hoy es el exactamente, Bonquebón, tal exacto. cual. Fíjense que angosta la Olmos, porque ya al frente
hay un farol que se ve de la vereda opuesta. Ujú. O sea que fíjense qué angostita que era esa parte de la Hermosa de la calle, foto, ¿no? imagen esa. Sí. Bueno, allí Y estuvieron... con un ingreso también enrejado, cerrado. Sí, que no está parecido a más. la compañía. Claro, casi, ¿no? sí, bueno, hasta la catedral cambió eso. Claro. Hasta la catedral cambió eso a medida que la ciudad, bueno, se fue modernizando. Y le ganaron esos espacios. Le ganaron esos espacios para poder ampliar. Allí estuvieron las Hermanas de la Caridad presentes hasta 1872 y algo que tiene que ver con el siglo XVIII, cuando era jefe de la policía aquí en Córdoba, un comisario que de mano muy dura, que era realmente impiadoso, que era el famoso Tuerto Bárcena. Ya Bien, con el nombre. el Tuerto Bárcena, en esta iglesia que estaba alejada del centro de la ciudad, era donde se fusilaba y se asesinaba a todos aquellos que no formaban parte de la sociedad. Era el último rincón, era el rincón de las ánimas en pena. Y allí el Tuerto Bárcena hizo justicia por mano propia, según sus propias palabras, puesto que tomó prisionera a la esposa del Chacho Peñalosa. Bien, enemigo de nuestra ciudad, sí. tomó prisionera a la esposa del Chacho Peñalosa y, según dicen, la fusiló. Y al lado de la iglesia del Pilar, no hacia lo que es la avenida Olmos, ¿no? Sino hacia donde hoy hay un edificio, estaba en lo que era el camposanto de esa iglesia. Cuando se amplía la avenida Maipú, en la década del 60, y las máquinas excavadoras comienzan a hacer su trabajo para, llevar adelante esa obra, se encontraron muchos restos humanos y muchos cráneos con un orificio. De los balazos. De los balazos, efectivamente. Allí era entonces en donde el famoso Tuerto Bárcena fusilaba a quien no le caía en gracia. Claro, No hacía falta ser opositor. Con no caerle en gracia, terminaba sus días allí en la iglesia del Pilar. Bien. Y todo este recorrido que hemos ido haciendo, hemos ido nombrando además las distintas congregaciones, ¿no? Sí, totalmente. Los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, los de la Caridad. Recién alguien nos hablaba del San Roque, los betlemitas, los mercedarios en la iglesia de la Merced, que tenían este cuarto voto, que era salvar a los presos de cuestiones religiosas, salvar a aquellos que habían sido detenidos por los musulmanes por enfrentamientos de fe. Claro. Y bueno, ese cuarto voto era el que tenía el mercedario. El mercedario. En ese momento. Y bueno, su creador, digamos, San Pedro de Nolasco, fue justamente quien vendía telas y demás en el puerto de Barcelona para luego intercambiar presos que liberaba gracias al acto que él llevaba adelante, ¿no? La iglesia de la Merced, allí en 25 de mayo y Rivadavia. Con esa pared por Rivadavia con los murales de Armando Sica que recuerda la historia de Córdoba. Claro, ¿no? Desde la fundación hasta la década del 1970. Y iglesia con un balconcito al frente. Sí, tiene balcón. Y con la imagen de la Virgen de la Merced de Aurelio Ramaciotti. También, él, si hablan antes de Ferrari y de toda su obra, bueno, Ramaciotti, el escultor más destacado que ha tenido Córdoba. Saludamos de nuevo a la gente de Dulce Estadía, residencia Dulce Estadía, una residencia de adultos mayores, en Instagram, @residencia Dulce Estadía, allí en calle Claudio Cuenca, 1849, barrio Villa Cabrera, y si no, llamando al 351-6302-709. Allí Miranda, su dueña, como siempre, te va a contar las bondades de este lugar. Residencia Dulce Estadía, un lugar donde sentirse como en casa. Nos vamos con últimos mensajitos al WhatsApp. Nos dice: buenas noches, gente de la Calecita. Hermoso el programa. Soy Paola de Río Cuarto. Acá se realiza el Viernes Santo la visita a las 7 iglesias. Siempre participa bastante gente y cada una con su historia especial. Y también por acá, a través del chat de YouTube, dice Santo Domingo, fíjate este dato, dice: también se puede ver una reliquia del Señor del Milagro, el que fue a Salta, después de que el barco, digamos, perdió los cajones que traían a la Virgen y al otro, y al Señor del Milagro, y dice, y allí se puede participar de la novena y la festividad salteña. Bien. En la Santo Domingo también está. En Salta. Acá. Acá, mirá. Está una. Del Señor del Milagro. Señor del Milagro. Bueno, hermoso el programa. Dice también por aquí, algunos de los mensajes que van llegando ya para cerrar. Semana Santa, entonces, homenaje a la fe católica, a todos estos espacios, estos templos,
grandes obras de arquitectura, la presencia de la iglesia tan importante en Córdoba, ¿no? Siempre lo decimos, muy importante desde la llegada de Cabrera. Claro, Córdoba, la de las campanas. Sí, de las Córdoba, campanas, la de la universidad. Con tantas órdenes, todas, dominicos, franciscanos, mercedarios, escolapios, jesuitas, bueno, absolutamente todos. No se olvide los salesianos. Los salesianos, por supuesto. Así que, bueno, gracias por acompañarnos. Nos veremos el jueves 2 a las 18. Exacto. Con los que ya están inscritos, para recorrer algunas de todas estas iglesias, y aquí el martes próximo, vaya a saber con qué tema. Con qué tema. Gracias, Juli, también por estar allí en la dirección de nuestra transmisión, de nuestro YouTube aquí en vivo a través del 12. Gracias a Freddy, que bueno, lo tuvimos allí presente también desde la Capilla de Bufo, y como bien decía Fede, a todos ustedes los encontramos el próximo martes. Chao, chao. Chao, chao, hasta luego. Y si te digo y te cuento que ando viajando en el tiempo, con los ojos bien abiertos y sin mirar el reloj. Y si te digo y te cuento que anduve juntando historias